Ayer, a medida que íbamos abordando la temática de la interpretación y de la protección de los derechos políticos, decíamos que íbamos a seguir un derrotero para ordenar la exposición, un derrotero que nos diera una visión global, general, del estado de protección de los derechos políticos, siguiendo de alguna manera esta guía, de dónde veníamos en torno a la protección de los derechos políticos, dónde estábamos actualmente en las teorías de interpretación y protección de los derechos políticos por parte de los tribunales y hacia dónde íbamos. Es decir, si podríamos vislumbrar en lo que resta de este siglo XXI, a partir justamente de las teorías que se aplicaban en torno a la protección de los derechos políticos, cuál podía ser la derivación futura, si podíamos edificar alguna teoría futura de protección de los derechos políticos. Y decíamos que de alguna manera yo planteaba que la evolución justamente de la protección de los derechos políticos por parte de los tribunales constitucionales en términos generales, tanto en Europa como en América, porque justamente decíamos el curso aborda la protección de determinados derechos a partir de lo que consideramos la protección multinivel de los derechos, es decir, los distintos niveles de protección de los derechos, niveles internacionales y niveles nacionales. Yo decía, yo creo que en la protección de los derechos políticos hemos ido de la abstención a la interpretación evolutiva y hemos ido de la doctrina de las cuestiones políticas a la doctrina de los interna corporis acta a la doctrina de las categorías sospechosas. Por consiguiente, este solo concepto, este concepto final de la doctrina de las cuestiones políticas y de su interna corporis acta, la doctrina de las categorías sospechosas, ya implicaba la introducción dentro del curso, la introducción en el debate de algunos conceptos que por ahí pueden resultar ajenos, novedosos, principalmente para aquellos que no han abrevado en el derecho constitucional desde la perspectiva de mayor profundidad, lógicamente. No tanto en la doctrina de las cuestiones políticas, que es una doctrina quizás más presente, más conocida en el derecho, pero sí, por supuesto, como decíamos, en la doctrina de los interna corporis acta y las categorías sospechosas. Y yo expliqué, de alguna manera, qué era cada una de estas doctrinas, ¿cierto? En qué consistía la doctrina de los interna corporis acta y en qué consistía la doctrina de las categorías sospechosas. Estos dos núcleos conceptuales, justamente, son núcleos conceptuales muy importantes para poder comprender no solamente la interpretación y la protección actual por parte de los tribunales, sino principalmente cuál puede ser el futuro, para poder comprender la respuesta hacia dónde vamos después en la protección de los derechos. La doctrina de las cuestiones políticas dice, hay áreas de los poderes políticos del Estado, de actuación de los poderes políticos del Estado, ejecutivo y legislativo, que no resultan susceptibles de control por parte del órgano de control de los actos de los poderes políticos de nuestro país, aquí en Paraguay, es bien, como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y en Argentina, por ejemplo, son todos los jueces, porque tiene un sistema judicial difuso. Y en Colombia es la Corte Constitucional y todos los jueces en el marco de amparo, porque tiene un sistema mixto. Y en Chile es el Tribunal Constitucional, porque tiene un Tribunal Constitucional fuera del Poder Judicial, lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en el Perú. O sea que en cada país el órgano que el sistema jurídico político destina para el control es distinto. Pero en toda Latinoamérica los jueces del Poder Judicial participan con mayor o menor intensidad, con mucha intensidad en Argentina, porque desde el juez de primera instancia tiene esta capacidad, con poca incidencia en el Paraguay, porque solo 3 personas de la sala son los que tienen esta capacidad, más allá del debate en torno a si el pleno puede revocar decisiones de la sala, porque eso no es un debate distinto, ¿no? Pero son poquitos los jueces, un sistema de alguna manera judicial también, pero que deposita en pocos jueces esa capacidad. En cambio en la Argentina es todo lo contrario. Entonces, este tema, el tema de la doctrina de las cuestiones políticas que señala Mantero, dice, hay áreas, núcleos de discrecionalidad en
las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo que no permite que los jueces ingresen. Y habíamos dicho, ahora vamos a resultar una corporis acta que tiene un bemol dentro del tema. Y habíamos dicho, bueno, pero la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables es muy vieja. Es decir, ya nace en una partecita obiter dictum en Marbury versus Madison en el año 1803, famosa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es la que se le asigna ser el creador del control judicial de constitucionalidad, lo que es correcto. Es decir, la sentencia fue la primera sentencia que creó el control de constitucionalidad y lo puso en manos del Poder Judicial. Y quedó afianzado ese concepto, afianzado esa institución. El primer país que crea el primer modelo de control de constitucionalidad fue el judicial, ¿sí? Queda afianzado con una gran habilidad política de la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque la Corte Suprema de Estados Unidos, después de Marbury versus Madison, no volvió a declarar la inconstitucionalidad de una ley federal hasta 53 años después, en un caso que se llamó Dred Scott. Recién allí volvió o sea, tardó 53 años para volver a enfrentar al poder político con la declaración de inconstitucionalidad de la ley, lo que le dio una habilidad enorme desde el punto de vista político, justamente para no enfrentarse y no poner en duda de alguna manera esta facultad que había creado pretorianamente en 1803. Ahora, esta doctrina de las cuestiones políticas tuvo su desarrollo, como decíamos ayer, y su apogeo principalmente a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y había incluido un montón de temáticas de los diseños constitucionales que todos conocemos, los procedimientos de reforma constitucional, todas las áreas vinculadas con el juicio político o el jury de enjuiciamiento de magistrados, las áreas vinculadas justamente con los derechos políticos y el derecho electoral. Esta área, durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estaba encuadrada dentro de la doctrina de las cuestiones políticas y por consiguiente era insusceptible, no susceptible de control por parte del órgano encargado, es decir, de los jueces, digamos. Ahora, esta doctrina de las cuestiones políticas fue evolucionando a que los tribunales cada vez, que a medida que fue avanzando el siglo XX, cada vez iban abandonando paulatinamente esta área de reserva de parte de los poderes políticos y cada vez iban introduciéndose más en el control. Lo primero que fue abandonado fueron justamente los derechos políticos y el derecho electoral. La creación de tribunales electorales específicos en nuestros países, especializados, abordaron directamente la competencia y la temática de los derechos políticos y el derecho electoral. Luego, paulatinamente, se fue abandonando, digamos, la no justiciabilidad del juicio político, como veíamos ayer, principalmente por efecto del ingreso del derecho internacional en el derecho interno. También se comenzaron a abandonar todo lo que fue procedimientos de reformas constitucionales, es decir, primero porque las reformas constitucionales de la década del 90 establecieron justamente toda la temática, digamos, cuando empezaron a modificarse los sistemas de control de constitucionalidad y Latinoamérica comenzó, por ejemplo, el Perú lo depositó en el año 93, en la reforma del 93, en un tribunal constitucional. Bolivia lo depositó en un tribunal constitucional en la reforma del 94. Paraguay lo depositó en la sala constitucional en la reforma del 92. Colombia lo depositó en la Corte Constitucional en la reforma del 91. Comenzaron entonces a reformarse las constituciones y a establecer cuáles eran las competencias de estos tribunales constitucionales o cortes constitucionales. Y dentro de esas competencias, la mayoría de las constituciones le asignó la capacidad de controlar los procedimientos de reformas constitucionales. En otros países esto no ha sucedido. Por ejemplo, no hay en la Argentina un tribunal constitucional, la Corte Suprema, todos los jueces son constitucionales, todos los jueces tienen capacidad de reforma de control de constitucionalidad y obviamente termina en la Corte Suprema como máximo tribunal del país. Pero la reforma, ¿cómo? No, la Corte Argentina no está dividida en salas. Actúa siempre en pleno, tiene 5 miembros y actúa siempre en pleno. No hay división de salas. O sea que el juez de primera instancia tiene la misma capacidad que la sala constitucional de la Corte Suprema Paraguaya. Es decir, ejerce el control de constitucionalidad
por efecto en el caso concreto, ¿sí? No erga omnes, por efecto en el caso concreto, ya te la palabra, termino de explicar a él. De la decisión del juez de primera instancia, vos tenés el recurso de apelación. En el recurso de apelación, vos podés cuestionar también la declaración o no declaración de inconstitucionalidad que fue planteado incidentalmente en la pretensión principal, un accidente de tránsito. Supongamos que incidentalmente se planteó que para generar, digamos, una mejor demanda de los daños y perjuicios, el demandante planteó la inconstitucionalidad del artículo tanto de la ley de tránsito, supongamos. El planteo no fue principal, fue incidental. O sea, en el sistema de control de constitucionalidad argentino no hay planteo a priori, en principio no hay planteo principal. El planteo de inconstitucionalidad no es por acción, sino es por incidente. Digamos, la pretensión principal es otra, incidentalmente se plantea. Después, la Corte fue desarrollando pretorianamente la posibilidad de una acción principal, pero esa acción principal se llama, es decir, digamos, hay dos partes de acción principal. Se puede plantear la acción principal por amparo, lo vamos a ver en la última clase, por eso la última clase está planteada como el amparo, como garantía de protección de los derechos, pero también como acción justamente de control de constitucionalidad, o la Corte desarrolló en Argentina pretorianamente algo que se llama consulta, o no consulta, sino acción, digamos, declarativa de inconstitucionalidad dentro del, o sea, una creación pretoriana rara que hizo la Corte dentro del marco de lo que en el artículo 323 del Código Procesal Civil y Comercial argentino se llama acción meramente declarativa. La acción meramente declarativa, acá en el Paraguay justamente se discutió este tema, si la Corte tiene facultades de una acción meramente declarativa recientemente, con motivo justamente del cuestionamiento de las facultades económicas, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo. Allá está regulada la acción meramente declarativa a nivel de la justicia ordinaria. La Corte toma ese artículo y dice, también creó pretorianamente la acción meramente declarativa de temas constitucionales. Esto fue, pero el modelo, el sistema, digamos, puramente no prevé. Estos fueron todas creaciones pretorianas que fue haciendo el tribunal con el transcurso de los años. El modelo natural es que el juez de primera instancia declara con el efecto, en el caso concreto, por vía incidental, va a la Cámara tiene el mismo, y llega a la Corte y es exactamente igual. La Corte decide la cuestión constitucional solamente con efecto al caso concreto. ¿Era eso? Sí, Francisco. La facultad que tienen algunas Cortes Supremas de acciones pretorianas podría considerarse constitucional. Muy buena pregunta, Francisco. A ver. Porque esa es la discusión acá. Lo sé. Pongamos la pregunta en estos términos. ¿Quién crea el derecho? ¿Quién crea el derecho en un sistema constitucional hoy, en el siglo XXI? La respuesta es incompleta. ¿Por qué? Uno tiene tendencia, a ver, vámonos un poquito, y esto les va a servir para comprender bien este interrogante, que es un interrogante de la política y de la justicia actual. En el mundo hay dos grandes tradiciones jurídicas: la tradición jurídica anglosajona y la tradición jurídica continental o romanística. En la tradición jurídica anglosajona, del derecho anglosajón, ¿quién es el creador del derecho? ¿Cuál es la principal fuente de creación del derecho? ¿Cómo? La jurisprudencia. Los jueces son, de alguna manera, los padres del derecho en el sistema anglosajón. La jurisprudencia es la principal fuente del derecho en el sistema anglosajón. El sistema deposita la confianza en los jueces. Los jueces, a través de la doctrina del precedente constitucional, van edificando el derecho. Ronald Dworkin, un gran filósofo del derecho fallecido hace poquitos años atrás, ejemplificaba esto diciendo: en el sistema anglosajón, el sistema jurídico se construye como en una catedral, piedra por piedra, a través de los siglos,
a través del respeto del precedente judicial. Por eso, el derecho en Inglaterra es un derecho de jueces principalmente, es un derecho de precedentes, sobre todo considerando que Inglaterra no tiene constitución escrita, sino tiene constitución consuetudinaria, es decir, una cantidad de normas aisladas y de costumbres que configuran la costumbre constitucional, el texto constitucional consuetudinario. Lo mismo sucede en los Estados Unidos, si bien es cierto que existen innumerable cantidad de leyes, sobre todo porque Estados Unidos es un país federal, ¿no es cierto? En realidad el valor del precedente judicial es un valor enorme y el precedente en los Estados Unidos juega en el doble rol de partido federal. Lo que decide la Corte Suprema es obligatorio para todos los jueces federales y para todos los jueces estaduales. Pero cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos interpreta derecho correspondiente a alguno de los Estados miembros, se ve constreñida, se ve obligada a respetar el precedente que ha sentado el Superior Tribunal del Estado, la Corte Suprema del Estado. Es un juego de ida y vuelta realmente el precedente. Pero claramente en la tradición jurídica anglosajona los jueces, la jurisprudencia es la fuente principal del Estado. En el derecho continental sucede todo lo contrario. En el derecho continental, en el derecho romanístico, la principal fuente del derecho es la ley. Y es la ley no porque no hayan, digamos, debatido el hecho de que los jueces no pudieran ser también una fuente principal del derecho a través de las decisiones judiciales, sino por una cuestión histórica, por una cuestión filosófica del prejuicio surgido principalmente después de la Revolución Francesa. Durante la monarquía absolutista que rigió Europa durante los siglos hasta la Revolución Francesa, los jueces eran grandes colaboradores de los monarcas absolutos. Los jueces no eran jueces independientes, imparciales, eran el brazo ejecutor del monarca, es decir, eran los amigos del monarca que lo designaban jueces, que les delegaba la facultad de hacer justicia, pero el monarca absoluto podía retomar esa delegación en cualquier momento y cambiar las decisiones. Si uno va a Versalles, que es el lugar maravilloso en las afueras de París, y uno digamos, en la entrada de Versalles, ese gran ingreso que tiene, y ve el pabellón real, que es el primero que se ve allí adelante, en el pabellón de la izquierda, al lado, era donde vivían los jueces. El rey Luis XIV, Luis XV, Luis XVI vivían en ese pabellón, y al lado vivían sus amigos que eran los jueces. Cuando se produce la Revolución Francesa, ¿sí?, y rueda la cabeza la guillotina de Luis XVI y de María Antonieta, ruedan la cabeza de innumerable cantidad de jueces, porque los mataron un montón de jueces, porque los jueces eran justamente imputados de ser los grandes ejecutores de las injusticias generadas por la monarquía absoluta. Entonces, cuando la Revolución Francesa triunfa con las ideas de la voluntad general, basadas principalmente en la concepción de Rousseau, de Jacques Rousseau, esta concepción de la omnipotencia de la soberanía absoluta de la voluntad general representada en la Asamblea, es decir, en el Poder Legislativo, era imposible pensar que le iban a asignar a los jueces, sobre los cuales existía este profundo prejuicio, de asignarle a los jueces la capacidad de ser creadores del derecho, de participar en la creación del derecho, al igual que la voluntad general representada en la legislatura. Entonces, a partir de allí, esta concepción hizo hincapié muy fuerte en las estructuras y los desarrollos filosóficos e ideológicos en Europa, y esta es uno de los principales motivos por los cuales a principios del siglo XX, cuando nace el otro gran sistema, otro gran modelo de control de constitucionalidad, el modelo de tribunal constitucional, es decir, el modelo especializado fuera del Poder Judicial, Kelsen, en el debate con Carl Schmitt, proponía que el control de constitucionalidad estuviera en el jefe de Estado. Esto es lo que proponía Schmitt. El jefe de Estado, según Schmitt, era el que tenía mayor legitimidad democrática y por lo tanto el que tenía que tener la última palabra en términos constitucionales. Kelsen se alza contra eso, finalmente triunfa las ideas de Kelsen, pero Kelsen no propone que sean los jueces ordinarios los que ejerzan el control, al igual que ya venía operando Estados Unidos hacía muchísimos años.
desde 1803 en adelante. Desde 1803 a principios del siglo XX, en este debate se genera aproximadamente entre 1910 y 1920, imagínense, ya Estados Unidos venía con una tradición de aplicación de la doctrina del control judicial de muchos años. Sin embargo, se lo conocía, lo había estudiado, pero sin embargo no podía plantear esto en razón del fuerte prejuicio que todavía ideológicamente respecto de los jueces existía en Europa. De allí el nacimiento de un modelo distinto que deposita esta capacidad en un órgano especializado, pero que no integra el Poder Judicial, sino que es un poder independiente fuera del Poder Judicial, llamado Tribunal Constitucional, el cual tiene una representación judicial, porque muchos, depende cómo estén integrados los tribunales constitucionales, pero también se llaman jueces constitucionales, pero no integran la justicia ordinaria. Son jueces especializados en una temática que es la temática constitucional. Esta es la razón principal de este prejuicio por cual, entonces, en estas dos grandes tradiciones jurídicas, yo tengo la tradición jurídica anglosajona que le dice al juez, usted es el creador del derecho, y tengo la tradición judicial continental que le dice al legislador, usted es el creador del derecho. ¿Cómo llega a Latinoamérica? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos producto normalmente de un híbrido, porque nuestras legislaciones infraconstitucionales suelen ser legislaciones todas romanísticas, todas continentales, todas que le dicen al legislador, usted es el padre del derecho, y los jueces son la boca de la ley, como decía Montesquieu. Los jueces tienen que limitarse a aplicar la ley que dicta el legislador a los casos concretos. Esto conceptual inicialmente, no es la realidad actual, por supuesto. Y a su vez, nuestras constituciones tienen una fuerte influencia inicial, las primeras constituciones, inicial del modelo norteamericano, porque el modelo norteamericano fue el primero que se expandió, hasta que llega la década del 90. Y en la década del 90, todas las reformas constitucionales miraron a Europa, miraron el estado de bienestar europeo, que estaba en su apogeo, que hoy está en crisis, pero en ese momento estaba en su apogeo. Los primeros años de la década del 90, todo Latinoamérica quería ser Europa. Veía en Europa el bienestar social, el Estado social de derecho, es decir, esta digamos, idealización incluso que se daba en los países igualitarios europeos. Después, por supuesto, como dijimos, entraron en crisis. Entonces, las reformas constitucionales giraron y ya no miraron el modelo original que les había influido, que era el modelo norteamericano, y miraron el modelo del Estado social. De allí que todas las constituciones latinoamericanas comienzan a definirse como Estado social de derecho. Entonces se define el Paraguay, se define el Perú, se define Colombia, se define Ecuador. Es decir, casi todos los países sudamericanos se consideran un Estado social de derecho. Cuando yo considero un modelo de Estado, sea social, sea liberal, esto implica, digamos, el contenido de una cantidad de valores, lógicamente. Ayer veíamos que en el firmamento jurídico, en estos tres grandes valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Estado social de derecho no distribuye los valores de la misma manera o no prioriza los valores de la misma manera que lo hace el Estado liberal. Por consiguiente, esto implica un cambio de perspectiva, y esto fue justamente lo que sucedió en América. Entonces, volviendo a la pregunta entonces original, ¿cuál es la principal fuente del derecho hoy en nuestros países? La verdad, la principal, desde el punto de vista ideológico, sigue siendo el legislador, lógicamente. Pero la realidad es que hoy el Poder Judicial, o el órgano que en última instancia tiene la capacidad del control de constitucionalidad, en ejercicio del control, va paulatinamente generando sentencias normológicas, es decir, sentencias que van integrando el derecho. Hoy no podemos decir que hay una sola fuente del derecho en nuestros países. Todos, de alguna manera, digamos, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, como incluso el Poder Ejecutivo, van generando normas que integran un plexo normativo general. Lo importante es que esas normas se vayan generando y se vayan integrando con coherencia en el sistema.
Por eso yo soy un gran partidario hoy de las comisiones interpoderes, es decir, de comisiones que acerquen a los tres poderes del Estado y establezcan pautas de trabajo conjunto en determinadas áreas para evitar justamente las contradicciones que a veces se dan. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo dicta un decreto o el Poder Legislativo dicta una ley y el órgano encargado del control de constitucionalidad se la declara inconstitucional. Si yo tengo una comisión interpoderes que en áreas álgidas tenga un trabajo conjunto previo, se evita de alguna manera estos enfrentamientos interpoderes que suelen darse con mucha frecuencia en Latinoamérica. Entonces, hoy no podemos decir que el legislador es el, digamos, creador exclusivo de la ley. Hoy realmente las Cortes Supremas, para poner las máximas instancias judiciales, las Cortes Supremas son creadoras de derecho permanente. Algunas con mayor activismo judicial, otras con mayor restricción o autorrestricción judicial. Unas dicen no existe la doctrina de las cuestiones políticas no judiciales y yo controlo absolutamente todo. Otras dicen todavía tenemos fuertes áreas de restricción en las cuales reconocemos una discrecionalidad de los otros poderes, en este caso los poderes políticos del Estado, y nosotros no ingresamos. Muchas cuestiones de estas cuestiones políticas ya se abandonaron. Por ejemplo, ya te doy la palabra. Un ejemplo nada más. La otra gran doctrina que está vinculada con la doctrina de las cuestiones políticas no judiciales que hablamos ayer era la doctrina de los interna corporis acta. Es decir, la doctrina que decía todo lo que el Poder Legislativo desarrolla intramuros de su actuación, es decir, internamente, no resulta susceptible de control por parte de los jueces. Por ejemplo, el procedimiento de formación y sanción de las leyes. ¿Cómo decide, cómo debate, cómo vota el Poder Legislativo una ley? Internamente no nos podemos meter en el control de constitucionalidad. Una vez que la ley se sanciona, una vez que la ley se exterioriza, una vez que la ley ingresa al mundo en su aplicación, ahí recién es donde los jueces pueden ingresar a controlar. Esto es lo que dice la doctrina de los interna corporis acta. Esta doctrina ha sido abandonada en la mitad del mundo constitucional. La Corte Argentina, en el año 2007, declaró la inconstitucionalidad de una sesión de la Cámara de Senadores. En el caso Binotti, la sesión de la Cámara de Senadores, le dijo a la Cámara de Senadores en la votación de una ley: usted votó mal esta ley porque usted interpretó el artículo de su reglamento interno correspondiente a la votación equivocadamente. No se interpreta así, se interpreta de la misma manera, y declaró la nulidad de la sesión de esa Cámara de Senadores. ¿Cómo? No. Lo único que sucedió es que la Cámara de Senadores no se reunió y votó nuevamente de acuerdo a las pautas que le había dado la Corte. Es decir, la sentencia fue una sentencia meramente declarativa, no efectiva, porque la persona a la cual supuestamente la Corte pretendió proteger en sus derechos con esa decisión de nulidad de la Cámara, no vio protegidos sus derechos de ninguna manera, porque la Cámara de Senadores no volvió a reunirse, como te decía, y votar de acuerdo a las pautas fijadas en la sentencia de la Corte. Es decir, este es otro desafío del control de constitucionalidad. El órgano tiene que saber hasta dónde puede llegar para evitar generar una controversia con el órgano político y que el órgano político de igual jerarquía le diga: así vos me decís esto, yo no cumplo esta sentencia. Esto ha pasado muchas veces. Es decir, a veces el grado de invasión, el grado invasivo es tan fuerte por parte del control judicial que el órgano político que se siente controlado siente que le están lesionando facultades discrecionales propias. Y entonces dice: usted no tiene a ver, lo que acaba de pasar a otro nivel, multinivel, nivel soberanía interna, soberanía internacional, con el fallo de la Corte Suprema Argentina que yo comenté en el fallo Fontevecchia. En el caso Fontevecchia, la Corte Argentina le dice a la Corte Interamericana: señor, yo no puedo hacer lo que usted me pide porque usted dictó una sentencia en exceso de su competencia. Exactamente lo mismo. Le está diciendo al sistema internacional: yo no cumplo porque usted desbordó su competencia.
Usted no dictó una sentencia dentro del margen de su competencia conforme establece la Convención Americana de Derechos Humanos. La desbordó. Por consiguiente, eso que usted me pide no está dentro de la esfera de su competencia. Por consiguiente, yo no lo cumplo y yo soy el último intérprete del sistema interno argentino, el sistema constitucional argentino. Lo mismo pasa acá. Cuando en el control interpoderes, ¿no es cierto?, el poder que ejerce el control de constitucionalidad, que es el poder judicial, como dijimos, con mayor intensidad o menor intensidad, de repente dicta una medida de control que es sentida por el órgano político al cual va destinada como invasiva de sus facultades discrecionales, se corre el riesgo, no siempre pasa por supuesto, pero se corre el riesgo de que el poder político no cumpla la decisión, la resista, la debate, le digo, usted no tiene competencia para esto, usted no tiene facultades constitucionales para dictar. Entonces, el control de constitucionalidad sienta al órgano encargado del control en un equilibrio muy complicado, en un equilibrio muy difícil, porque por un lado tiene que controlar al poder político y por otro tiene que también permitir la expansión de las facultades gubernativas, que también son facultades constitucionales consagradas en la Constitución. Y en ese fino equilibrio corre el riesgo de dictar sentencias que le sean rechazadas o no cumplidas. Sí, quería contar. No, y sería un control preventivo de constitucionalidad como tiene Francia, ¿verdad? Antes de la ley ser sancionada, hacer un control de constitucionalidad. Sería algo así, ¿no? ¿Cuál sería algo así? ¿A qué me referís? No, me refiero al control de constitucionalidad antes que la ley sea sancionada, preventivo, como pero, tiene. está bien, pero ese es el modelo francés, correcto. Sí, el modelo francés. Pero, digamos, el control preventivo sería en qué caso que estábamos hablando. No, estoy diciendo, o sea, antes que la ley sea sancionada, pasa como ocurre en Francia por el Consejo Constitucional, para ver si es constitucional o no, justamente para evitar el conflicto entre los poderes del Estado. Ok, claro. ¿Verdad? Sí, está perfecto. Sí. Una de las razones yo siempre digo que en los cursos de esta naturaleza de derecho constitucional, anoche lo hablábamos en la cena, evidentemente control de constitucionalidad tiene que estar siempre, porque es el núcleo duro de la comprensión después de todo la protección vinculada con distintas categorías de derecho. Efectivamente, el otro gran modelo, para los que no tuvieron control de constitucionalidad el año pasado conmigo, el otro gran modelo, uno es el modelo judicial norteamericano, el otro es el modelo continental del Tribunal Constitucional Europeo, y el otro gran modelo, que ella acaba de traernos, es el modelo político francés. En el modelo francés, político instrumentado principalmente en la Constitución francesa de 1958, el órgano encargado del control se llama Consejo Constitucional Francés, o ahora, después de la última reforma de la Constitución francesa, que fue en el año 2008, se llama Corte Constitucional Francesa. Esa Corte, ese Consejo Constitucional, actúa, como bien dice ella, a priori, es decir, controla la ley antes de que entre en vigencia. Una vez que es controlada, si le hacen alguna observación de inconstitucionalidad, vuelve a la legislatura para que sea enmendada. Si la declara inconstitucional, baja, o sea, entra en vigencia ya controlada, y no hay posibilidad de ninguna declaración de inconstitucionalidad porque ya fue controlada a priori por el Consejo Constitucional francés. El único país que tiene un sistema parecido en Latinoamérica es Chile. En Chile, el Tribunal Constitucional chileno, fuera del Poder Judicial, controla las leyes orgánicas, una categoría de leyes que tienen ellos, a priori, es decir, antes de que entren en vigencia, tomado esa. Por eso yo distingo en control de constitucionalidad modelos y sistemas de control de constitucionalidad. Ustedes ven el libro de control para ver que habla de modelos y sistemas. Los modelos son justamente los mecanismos de control que han tenido razones ideológicas, filosóficas, históricas, propias, que lo han configurado como un propio modelo a seguir, que le han permitido a los países en el diseño de sus sistemas de control de constitucionalidad tomar características de uno o más modelos. Chile tomó características del modelo concentrado continental del Tribunal Constitucional y características del modelo político o francés al establecer el control a priori de algún tipo de leyes, justamente. Y la razón de ese control a priori, como bien señalás, es tratar justamente de prevenir los conflictos que se generan intrapoderes
cuando el control es a posteriori. Esa es una de las razones, justamente. Por lo tanto, primero vos querías preguntar algo, ¿o no? Por lo tanto, hoy, volviendo, todo esto desató la pregunta tuya, o la respuesta tuya, respecto al interrogante ¿quién es el creador del derecho? De alguna manera hoy. El creador del derecho hoy es principalmente el legislador en otros países, pero con cada vez mayor incidencia de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio del control de constitucionalidad. En el Paraguay esto no se ve tanto, a pesar que la Corte también legisla. Cuando la Corte crea la acción declarativa, ¿no es cierto?, más allá de una jurisprudencia, anoche me explicaban contradictoria, porque dice que en un momento determinado la cogió y a los 15, 20 días o 30 días dijo que no tenía esa facultad. Bueno, más allá de las contradicciones en la jurisprudencia, cuando dice que sí, está de alguna manera creando una acción procesal. Y a todos nos enseñaron, cuando íbamos a la facultad, que las normas procesales las dicta el legislador en los códigos procesales. La Corte Suprema Argentina, hace 2 años atrás, determinó y estableció directamente, o sea, dictó una sentencia hace unos cuantos años que se llamó una sentencia de acciones colectivas. Ya me voy a acordar cómo se llamó. Bueno, dicta una sentencia en la cual establece, en interpretación al artículo amparo, el artículo 43, dice: en la Argentina no están legisladas las acciones de clase al modelo americano, ¿sí? Pero, a pesar de eso, me parece que de una interpretación del artículo 43, que en realidad lo que estaba reglamentando en la Constitución era el amparo individual y el amparo colectivo, pero no las acciones de clase, que es un grado de legitimación distinto, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer derivar de la interpretación del artículo 43 el nacimiento de las acciones de clase. Y dicta una sentencia que se considera exhortativa, ¿sí? ¿Qué es la sentencia exhortativa? La sentencia que el Superior Tribunal dicta y le dice al Poder Legislativo: mire, esto que estoy reglamentando para este caso concreto no es competencia mía, debería haber una ley reglamentaria. Por lo tanto, lo exhorto a que dicte la ley reglamentaria para entonces integrar esta temática al sistema jurídico argentino, en este caso. Le hace eso, dicta esa sentencia. El Poder Legislativo, que hizo nada, como en el caso de Menotti, nada, no dictó ninguna ley reglamentaria. ¿Qué hizo la Corte unos años después? ¿No dictaste la ley reglamentaria? La dictó ella. No dijo, dictó una ley. Dijo: voy a establecer por acordada, es decir, por decisión interna del tribunal, un sistema de registros de los juicios colectivos de acuerdo como establecí en esta sentencia, y un procedimiento de cómo deben llevarse adelante los juicios colectivos en el marco de las acciones de clase. Eso es dictar una ley, es exactamente lo mismo. Es decir, dictó una acordada normológica, se llama. Una acordada que estableció pautas que a todos nosotros, si nos hubiesen preguntado si las Cortes podían dictar normas de esta característica, todos hubiésemos dicho no. Y a un alumno de Derecho le hubiéramos puesto 0, porque usted está diciendo que la Corte Suprema puede dictar una ley, en una palabra, y esto es una temática propia, procesal, de los códigos procesales. Sin embargo, estas realidades hoy están presentes. Por lo tanto, la creación del derecho no es exclusiva del legislador. La creación del derecho, en términos generales, cada vez con mayor fortaleza, es coparticipación del legislador como la fuente principal y de los tribunales como una fuente evidentemente complementaria. Y acá no estoy hablando solamente de las sentencias tradicionales, sino principalmente de las sentencias constitucionales. Y las sentencias constitucionales hoy adquieren distintas modalidades. Ayer yo nombraba otra sentencia, en el caso FAL, donde la Corte Argentina directamente dicta una sentencia en la cual dice: de ahora en adelante el artículo 86 del Código Penal se debe interpretar, se debe leer de esta manera, y le saca un pedazo. El artículo 86 dice que no es punible el aborto cuando hay violación de la mujer demente, y la Corte dice: de ahora en adelante, por influencia del derecho internacional, el artículo 86 debe leerse como que no es punible el aborto simplemente cuando hay una violación. No es necesario que la mujer sea demente. Basta una sola violación, basta que la mujer declare que ha sido violada
para que en este caso el aborto no resulte punible. Y establece en su propia sentencia todo un protocolo de cómo tenía que moverse, cómo tenía que seguir adelante el sistema sanitario de salud pública, digamos, de los hospitales públicos, a los efectos de hacer efectivo este derecho que se otorgaba a las mujeres de interrumpir el embarazo cuando manifestaran, bajo una declaración jurada, que habían sido violadas. ¿Qué pasó con esta sentencia? Un sector del país la cumplió, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy cosmopolita, muy grande, muy, de alguna manera muy pluralista, con ideas muy encontradas en su sociedad, y las provincias del norte, que son más conservadoras, donde influye más, digamos, la religión, sobre todo el catolicismo, se resistieron y dijeron: esta no es competencia de la Corte está invadiendo en un sistema federal competencias de la propia provincia. Y se resistieron y directamente no las cumplieron. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo que se llama el turismo abortivo. Turismo abortivo. ¿Qué es el turismo abortivo? Como en el sistema de salud pública de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el sistema de salud pública es un sistema bastante eficiente dentro del contexto general del país. La verdad que si uno tiene que recurrir a la salud pública, Buenos Aires es bastante confiable, tiene buenos hospitales, tiene mucha asistencia. De hecho, de las provincias argentinas quieren ir a asistirse a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y como la ciudad de Buenos Aires había receptado abiertamente, incluso el gobierno había dictado el protocolo de cómo tenían que operar los hospitales públicos ante la decisión de la Corte, en las provincias del norte se empezó el negocio. ¿Cuál fue el negocio? Claro, vienen ahí A las mujeres que recién estaban embarazadas y querían abortar y que no encontraban un médico ni un hospital que le interrumpiera el embarazo en la provincia de Salta, ¿sí?, o en la provincia de Santiago del Estero, hubo siempre aquellos despiadados que comenzaban a generar todo un negocio, hacían grupos de mujeres, las llevaban a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, y los hospitales de la ciudad de Buenos Aires no se podían resistir, porque estaban obligados, de acuerdo lógicamente, a prestar la prestación de salud y al mismo tiempo actuar de acuerdo al protocolo que había fijado el gobierno. Fíjense las consecuencias de una sentencia judicial. Fíjense las consecuencias que puede tener una sentencia judicial en un país. Por eso, ¿quién es el creador del derecho? ¿Es derecho todo eso? Todo eso es derivación de la sentencia judicial. En el mundo constitucional, en el proceso constitucional, las cosas han cambiado mucho. Las cosas han cambiado mucho. Han cambiado las categorías jurídicas, han cambiado la realidad jurídica de la actuación de los tribunales. Encontramos sentencias realmente, como yo digo, me gusta la terminología, no es mía, de Néstor Sawés, la verdad que me gusta mucho esto de sentencias normológicas, es decir, sentencias que regulan normativamente una situación con carácter general, no es con carácter en el caso concreto, sino con efecto de carácter general, a pesar de que el sistema de control constitucional argentino es particularmente en el caso concreto. Sin embargo, la Corte Argentina el año pasado declaró la nulidad de las sumas tarifarias de las tarifas de gas en la Argentina, directamente con efecto general a todo el país. Y le dijo al Poder Ejecutivo: ojo, cómo va a subir las tarifas, porque tiene que respetar los principios de progresividad, de esto. O sea, le impuso las condiciones en la política tarifaria al Poder Ejecutivo. ¿Quién podría decir que, a quién corresponde el ejercicio de la administración de las políticas tarifarias? Obviamente que al poder político, principalmente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la Corte le marcó la cancha y le dijo: usted tiene que hacer así, y todo lo que hizo está mal, le declaró nulo, afuera. Esto en Paraguay no se ve. Yo lo sé. La justicia constitucional en Paraguay es una de las más conservadoras en este sentido. Lo mismo que en Uruguay. Ojo, en Uruguay pasa exactamente igual. En Uruguay el sistema de control de constitucionalidad está en manos de la Corte Suprema de Justicia, exactamente igual que el modelo paraguayo, con la única diferencia que en vez de tener una sala, está en el pleno de la Corte Suprema.
también sucede lo mismo. Es decir, yo siempre cuento, hace 1 año y medio estuve en un congreso en Paraguay y me pidieron que hable sobre un tema novedoso del control de constitucionalidad y hablé sobre la doctrina de las categorías sospechosas. Cuando terminé de hablar, vinieron 3 constitucionalistas uruguayos y me dijeron cómo se come esto. Cuéntenos un poco este tema. Claro, porque no trabajan en el derecho constitucional uruguayo, no lo conocen. No lo conocen porque no forma parte de la cotidianidad del día a día del derecho constitucional. Cuando yo vine con la doctrina de categorías sospechosas acá, hace 3 o 4 años atrás, en los primeros cursos que dicté en Asunción, el control de constitucionalidad, que había mucha gente del Poder Judicial, me miraron así, me dijeron, está loco, es un marciano. Claro, se está trayendo, es un subversivo constitucional, se están trayendo ideas raras. Vengo el fin de semana pasado de inaugurar este curso en el Poder Judicial de Río Negro, en Neuquén, 2 provincias del sur argentino. Y en broma, tengo 3 miembros de la Corte Suprema de Río Negro y 2 miembros de la Corte Suprema de Neuquén. ¿Sí? Que habla muy bien de ellos, obviamente, ¿no es cierto? Allí presentes. Y uno en broma me dice, vos sos el causante con tus teorías de que tengamos algunos jueces ahora que nos condenan al Estado a que provea justamente viviendas. Y digo, no, yo no soy el culpable. Es decir, es la realidad, no digo que esté bien o que esté mal, porque esto, yo siempre digo que el control de constitucionalidad no hay que depositarla como en el sistema argentino en manos de los jueces de primera instancia. Es decir, el sistema tiene que estar en jueces superiores, porque el proceso constitucional, la trascendencia del proceso constitucional, la gravedad, la responsabilidad, es más propio de un juez superior que de un juez que está más preocupado por justamente satisfacer las necesidades de justicia de la población en el caso concreto. Y si no tiene que estar preocupado tanto un juez de primera instancia por cuáles son las cuestiones constitucionales, porque requieren además de una formación y de una profundización filosófica, ideológica, que el juez no tiene tiempo de tener en ese momento. Es decir, estos son temas para los superiores tribunales de justicia, son temas para los jueces superiores, para las Cortes Supremas, esencialmente. Los temas constitucionales, los temas de declaración de constitucionalidad, claro. El efecto puede ser sobre el caso concreto o puede ser con efecto general, todo depende de cómo yo armo el sistema. Obviamente son 2 efectos totalmente distintos. En un efecto, si yo le voy a otorgar a la Corte Suprema la facultad de declarar la inconstitucionalidad con efecto de erga omnes, desde mi perspectiva tengo que darle la oportunidad al Poder Legislativo a que tenga la última palabra, a que tenga la última intervención, porque le estoy dando a 3 o 5 señores, o 7 o 9, no importa, lo que esté en la Corte Suprema, la facultad de decirle al pueblo lo que es constitucional y lo que no es constitucional, por efecto general. La facultad de decirle al representante del pueblo, usted dictó una ley que es inconstitucional, le estoy atribuyendo una facultad que es naturalmente legislativa. Si me voy a atribuir una facultad que es naturalmente legislativa, le tengo que dar oportunidad al órgano legislativo de tener alguna palabra, alguna participación. Esto está en el sistema de control de constitucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando el Superior Tribunal de Justicia declara la inconstitucionalidad de una ley, de una norma de carácter general, tiene que remitir esa declaración a la legislatura para que la legislatura, en el plazo de 2 meses, decida si acepta esa declaración, y si la acepta, entonces sí tiene carácter general y por lo tanto la norma queda derogada, o si la rechaza y entonces queda exclusivamente con efecto para el caso concreto. Está bien, es equilibrado, es decir, coparticipan los 2 poderes. Viene a ser parte del proceso constitucional. ¿Cómo? Viene a ser como si fuera parte del proceso constitucional. Exactamente, claro. Es un sistema de integración de poderes. Es decir, los poderes tienen que cooperar. Y si a esto le sumara, como yo propongo, en alguna de las reformas constitucionales, una comisión interpoderes, quizás esa decisión no hubiera sido necesaria. Entonces, este tema es un tema realmente hoy, y vuelvo y me centro nuevamente en el tema que originó todo esto. Hoy la creación del derecho es compartida. El legislador sigue siendo el creador natural, habitual, el que dicta más normas con mayor velocidad, evidentemente, ¿no? Que dicta más con mayor asiduidad, con mayor naturalidad. Pero los temas importantes siempre son cruzados por el control de constitucionalidad. Siempre. Los
Los temas trascendentes, siempre, porque en los temas trascendentes siempre hay un sector de la población que no está de acuerdo con la norma. Yo le traje de regalo a Robert, justamente, porque está trabajando en su tesis doctoral, yo soy su director, un libro que recomiendo fervientemente para leer, que se llama Derecho y Desacuerdos. Es de un profesor neozelandés que se llama Jeremy Waldron, ¿sí? Y que hoy es quizás la principal figura del constitucionalismo político, esta línea ideológica que yo describía en el día de ayer. No porque yo esté profundamente de acuerdo en todo lo que dice Waldron, no, de ninguna manera, y tampoco lo propongo para decir acá está la verdad constitucional, no, estoy diciendo para ver una mirada que nosotros en Latinoamérica no estamos habituados a mirar. Es decir, ver otra mirada del derecho constitucional, ver otra mirada de las fuentes del derecho, ver otra mirada de la participación de las Cortes en la creación del derecho, ver otra mirada de la participación de la deliberación política en la creación del derecho. Es decir, nosotros, por distintas circunstancias, nos han encerrado en nuestra formación jurídica en una línea ideológica determinada. Yo siempre hago una prueba de los cursos de control de constitucionalidad. Es una de las temáticas que yo más trabajo desde hace muchos años. Dirijo el curso de doctorado de la UBA de control de constitucionalidad, dirijo el curso intensivo de la UBA de control de constitucionalidad, dirigí por 5 años la escuela judicial de formación de jueces federales en el control de constitucionalidad en el Poder Judicial argentino, es decir, una temática que abordo desde hace muchos años profundamente. Y siempre en los cursos hago una sola pregunta. Y digo, discúlpeme, ¿cuál es, a su criterio, el mejor defensor del sistema jurídico argentino o el mejor defensor de su sistema jurídico? ¿Cuál es a la persona que usted le tiene más confianza? ¿Cuál es de los 3 poderes del Estado el que debe tener el control de constitucionalidad en los sistemas? Y la respuesta siempre la misma, los jueces. La respuesta siempre la misma, los jueces. Y después encuentro contradicciones, encuentro críticas al Poder Judicial, encuentro críticas que los jueces no están a la altura de determinadas circunstancias, esto en toda Latinoamérica, no estoy hablando ni de Paraguay, ni de Argentina, en toda Latinoamérica, que no están a la altura de circunstancias, que se mueven por inclinaciones políticas, que siempre están al lado del calor político, que no se juegan, que no se capacitan, pero a ver, y entonces la pregunta es, si usted tiene todas estas críticas, ¿por qué le deposita tanta confianza a una persona que le va a decir que es constitucional y que no es constitucional? Hay una contradicción en su pensamiento. Porque dogmáticamente Latinoamérica está formada en esto. Dogmáticamente es el Poder Judicial. Y yo podría estar o no de acuerdo. De hecho, yo estoy de acuerdo. El tema es, ¿qué tengo que hacer para tratar de salvar todas estas críticas? Justamente, que se desarrollan respecto del sistema. ¿Cómo tengo que mejorar el Poder Judicial para darle una capacidad tan enorme, para darle una herramienta tan enorme que lo transforma con una capacidad enorme que quizás no es tan vista en un sistema como el paraguayo, donde está muy concentrado en 3 señores este tema y no tan presente, pero sí es muy vista en un sistema como el argentino, donde hasta el juez de primera instancia tiene, y en términos generales en muchos otros países? ¿Qué tengo que hacer para que ese Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias? ¿Cómo lo tengo que capacitar? ¿Qué capacitación le tengo que dar? ¿Cómo tengo que establecer? ¿Tienen que tener, digamos, una inamovilidad de por vida o tienen que tener un plazo determinado? Ese plazo, ¿en cuánto tiene que estar? ¿En muchos años? ¿En menos años? ¿Tienen que revalidar títulos, entre comillas, al igual que revalidan títulos periódicamente los representantes de los poderes políticos del Estado? Es decir, ¿tienen que tener un límite de edad? ¿Sí o no tienen que tener un límite de edad? ¿Necesito renovación del Poder Judicial o necesito un Poder Judicial que se mantenga permanentemente en base al tema de la experiencia? Todos este tipo de debates son justamente los debates que me pueden llevar a mejorar un Poder Judicial, sobre todo si voy a depositar en él
la última palabra en términos constitucionales. Si le voy a dar esta confianza al Poder Judicial de que le diga a la sociedad, que le ponga límites al poder político y le diga a la sociedad qué es constitucional y qué no es constitucional, que le diga a las mujeres argentinas, como en el caso FAL, cuándo pueden abortar y cuándo no pueden abortar, lo menos que le voy a pedir al Poder Judicial es mucha exigencia. Le voy a pedir mucha cualificación al Poder Judicial, que esté muy preparado para dictar sentencias de esta naturaleza, que esté muy capacitado, un Poder Judicial que se renueve, no un Poder Judicial que se estanque, como suele pasar en la mayoría de los poderes judiciales en Latinoamérica. Argentina puso una norma en su reforma del 94 que estableció un límite de edad a los jueces, 75 años. ¿Sí? Una ministra de la Corte Suprema de Justicia, primero un ministro designado con anterioridad a esa reforma constitucional, en un momento determinado dijo: esto es inconstitucional, porque a mí me designaron con otra constitución y porque además acá la reforma constitucional se excedió porque trató un tema que no estaba habilitado. Nosotros tenemos un sistema de reforma constitucional donde el Congreso declara la necesidad de reforma y establece los puntos, habilita los puntos a reformarse y luego se practica por una convención constituyente. Ustedes también tienen sistema de convención constituyente o sistema de enmienda. Debate ahora en torno a la reelección del presidente, ¿no? Por supuesto. Bien, si quieren en algún momento podemos hablar también del tema. Bueno, consiguientemente, la Corte trató ese tema y declaró la inconstitucionalidad, en realidad ni siquiera la inconstitucionalidad, la nulidad, declaró la nulidad del inciso del artículo que establecía este límite. El debate fue, bueno, pero esto para los jueces que fueron designados con anterioridad a la reforma constitucional y no con posterioridad. Con posterioridad a la reforma asumen una cantidad de ministros en la Corte Suprema, entre los cuales asume la profesora gran conocida en tema de derechos reales, Elena Jaito Telorango. Bien, Elena la designa con posterioridad, por supuesto dice en su momento, jura por la Constitución tiene la cláusula que dice que a los 75 años tiene que cesar sus funciones, pero puede tener 5 años más en la medida que el Poder Ejecutivo la proponga, y ahora presentó una acción para acogerse a la doctrina del juez anterior dictado por la Corte Suprema, diciendo que ella no se iba a ir a los 75 años. Y el juez de primera instancia le dio la razón. Y el gobierno, equivocadamente, no apeló la decisión, porque tuvo miedo que le imputaran la cuestión política de que ya había designado 2 ministros y lo que quería era seguirse designando vacantes en la Corte Suprema. Un error, porque el gobierno no defiende cuestiones políticas, defiende cuestiones de Estado, en ese caso. Y por consiguiente, hoy los argentinos no saben si el artículo 4, el párrafo segundo del artículo 4, del inciso 3, del artículo 93 de la Constitución argentina está vigente o no está vigente. O sea, no sabemos. Fue sancionado, fue votada, fue incluso votada por los jueces, y los jueces lo votan y después le van a la nulidad. Esto se llama teoría de los actos propios en el derecho. Yo no puedo ir en contra de la teoría de los actos propios. Si yo juré por esta Constitución, entonces significa que si impugno eso, nadie puede alegar su propia torpeza. Tendría que haber, en todo caso, haber hecho alguna manifestación en ese sentido. Es decir, tenemos un poco de coherencia, tenemos coherencia al derecho. Lo que enseñamos también tiene que estar en la práctica. Si un juez la jueza en ese caso es incoherente. La jueza de la Corte Suprema de Justicia tiene incoherente, de hecho lo escribí. Tiene una manifestación incoherente o una intencionalidad política que no es digna de una situación del Poder Judicial. Yo no puedo tener un juez que haga ese tipo de cosas. La verdad es vergonzoso desde mi perspectiva y le tengo un gran profundo y afecto. De hecho es amiga mía, la doctora Jaito, pero no la estoy juzgando como persona, sino como juez en este momento, ¿no? Entonces, este tema es un tema, digamos, trascendente, relevante en el derecho constitucional. Y a veces no se toma dimensión de esta relevancia, ¿no? No se toma suficiente dimensión de esta relevancia. Hoy, y si cerramos con este tema, con esta conclusión del debate, respecto de esto, hoy las Cortes Supremas, con mayor incidencia, con mayor asiduidad, nos van a traer sentencias normológicas. Nos van a traer sentencias que legislan, en una palabra. ¿Cómo va a ser aceptado? Por el sistema, por los operadores. Esto va a depender de la cultura constitucional de cada país, va a depender de la cultura constitucional de quienes ocupen los cargos del poder político. En la Argentina, el gobierno anterior resistía permanentemente los fallos de la Corte Suprema y no cumplía muchos de los fallos. El gobierno actual tiene una cultura constitucional distinta
y acepta siempre los fallos de la Corte por más que no le convenga.